En el libro sagrado, la Biblia, encontramos todas las enseñanzas para salvar, liberar, sanar nuestro corazón, acercarnos más a Dios y entender la grandeza de su amor y su poder. Conduce Gloria Velázquez desde Medellín, Colombia. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Transmitiendo para Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, Radio Alerta 7 en Nueva York y Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Gracias te doy, Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Te damos toda la honra y toda la gloria y la bienvenida para que seas tú enseñándonos hoy tu preciosa palabra. Háblanos de espíritu a espíritu, porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, lo dice tu preciosa palabra. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Enséñanos, háblanos a lo profundo de nuestras conciencias, corrígenos, exhórtanos, instrúyenos en toda justicia. Y en tu nombre oramos y te damos todas las gracias. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama El pecado siempre nos alcanzará, tarde o temprano. Tenemos una pregunta: ¿cuánto discernimiento tenemos de lo que realmente tiene valor? Primera de Reyes 11. Vamos a mirar la apostasía y dificultades de Salomón. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras: 1 de Moab, 2 de Amón, 3 de Edom, 4 de Sidón, 5 y Eteas. El mayor de los reinos en la historia de Israel comenzó a tambalearse, no por presiones externas, sino a causa de su debilidad interna. Muy importante ponerle mucha atención a la debilidad interna. No solo le estaba prohibido a Salomón dedicarse a criar caballos, sino casarse con muchas mujeres. La razón de estas restricciones era que las mujeres paganas podían llevar el pueblo de Dios a la idolatría. Como el Señor había advertido, eso fue lo que sucedió. Primera de Reyes 11:2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses falsos. A estas pues se juntó Salomón con amor. A pesar de que Salomón tenía claras instrucciones de Dios de no casarse con mujeres de naciones extranjeras, decidió no hacer caso de los mandatos de Dios. Se casó no solo con una, sino con muchas mujeres que a la larga lo separaron de Dios. Dios conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, y sus mandatos son siempre para nuestro bien. Cuando las personas ignoran los mandatos de Dios, surgen consecuencias negativas inevitables. No basta con 1, conocer la palabra de Dios, 2, ni aún creerla. Debemos 1, seguirla y 2, aplicarla a las actividades y decisiones de la vida diaria. Tomemos en serio los mandatos de Dios.
Al igual que Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, no somos tan fuertes como creemos. Ahora vamos a ver la declinación y ocaso de Salomón, alejamiento de Dios. Todo parece indicar que la procesión anda por dentro. Los problemas de Salomón son originados en problemas internos. Salomón era rey de Israel, era el hombre más sabio, rico y poderoso de la historia. Pero había nubes en el cielo que amenazaban tempestad. Las causas directas y visibles de este trágico final: primero, la mundanalidad. El rey se conforma a las normas del mundo. Punto número 1. No atiende a las claras advertencias de la ley divina. El sabio peca contra la luz de su propio conocimiento. Punto 2. Se deja seducir por lo que parece ser su punto más débil, la sensualidad. Y aunque la poligamia era la costumbre de la época, era también señal de grandeza y de poder. No por esto era aprobada por Dios. Los reyes orientales competían entre ellos para hacer ver quién era el más poderoso. Aquellos matrimonios y uniones tenían también razones políticas y comerciales. Entonces Salomón, para no ser menos que los otros reyes, apela a este recurso mundano para llenar su sed de riqueza y de grandeza. Había otros gobernantes que usaban estas uniones para asegurar la paz y la seguridad. Como número 2, segundo, la idolatría. Acuérdate que la primera fue la mundanalidad. Ahora vamos a ver como número 2 la idolatría. La lujuria de Salomón lo lleva a cometer otros errores. El pecado nunca anda solo. Además, el rey se ve obligado a respetar las creencias religiosas de sus mujeres. Estas lo hacen tolerar, promover y hasta participar en sus cultos y rituales paganos. El problema de Salomón no fue tanto el tener muchas mujeres, sino en que éstas eran extranjeras, es decir, que servían a otros dioses. La poligamia le abrió la puerta a otros pecados. Veamos que la idolatría no solo es un pecado en sí, sino que es abominable ante los ojos de Dios. Astarte era la diosa fenicia de la fertilidad y del amor, tenida como la consorte, o sea, la esposa de Baal. Moloc y Quemos eran los dioses sedientos de sangre de los amonitas. En sus altares se sacrificaban niños. Quemos era también el dios de la guerra. No olvidemos que en este momento hay mucha guerra, y es que Quemos está operando, está actuando. Por lo tanto, hay que reprenderlo y echarlo fuera de muchas casas, de muchas habitaciones, de muchos territorios, de muchos lugares, de muchas familias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sin duda, Salomón no abandonó totalmente el culto al verdadero Dios, pero le faltó valor e integridad. Estos dos son muy poderosos, valor e integridad, para oponerse a las falsas religiones de sus mujeres. Tuvo un corazón dividido entre Dios y otros dioses, muy peligroso. Tampoco fue una tolerancia pasiva de no hacer, pero dejar hacer. Él participaba activa y conscientemente en el pecado. Veamos los 3 pasos del pecado. 1, consciente. 2, promueve. Y 3, participa. El que desde el principio Salomón se involucrara en la adoración a Dios en los lugares altos, lo predisponía a la posterior idolatría. El ideal siempre era que la adoración verdadera a Jehová debía efectuarse solo en Jerusalén, aún antes de que hubiera un templo.
¿No era Salomón consciente de que violaba la ley divina? ¿No son la tolerancia y la complicidad otras maneras de pecar? No olvidemos, tolerancia y complicidad, muy peligrosas. El texto declara que Salomón levantó altares a los dioses mencionados y hasta bastante cerca al templo que él mismo había edificado. Qué triste. Sin duda hay una dimensión sexual de su perversidad, tales cantidades como 300 esposas y 700 concubinas. Pero no nos engañemos, el asunto no es sexual sino político. Los muchos casamientos y el harén son una manera para implementar alianzas internacionales. Amar a Dios significa rendirse ante quien es un sobrecogedor, misterio santo. Es confiar, pero no estar en control. Notemos que Salomón no era propiamente un anciano. Tendría unos 60 años, pero el pecado envejece y debilita. Salomón fue sabio. 1. Para administrar. 2. Edificar. 3. En las ciencias. 4. En las artes. Pero no tuvo sabiduría espiritual. A pesar de sus años de experiencia, no supo vivir de acuerdo con el conocimiento que Dios le había dado. Esto nos demuestra, 1, que una gran sabiduría humana, y 2, y el más refinado conocimiento de Dios, no son un casco. 1, protector contra el pecado. 2, ni para vivir una vida de santidad. Y 3, y de continua fidelidad a Dios. Verdades prácticas. La conducta de Salomón está condenada en Deuteronomio 17. Hay que leerlo. Acumulaba muchas de sus riquezas haciendo cosas que eran prohibidas para los reyes de Israel. Jehová se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel. De todos los tesoros de Salomón, este fue el más grande. El Señor se le había aparecido 2 veces y no sabía apreciar su valor, siendo Salomón el sabio. Primera de Reyes 9:1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Lo más grande para discernir aquí fue la advertencia tan grande que le hizo Dios a Salomón. Y lo peor de todo fue que no la obedeció, lo cual desató consecuencias funestas y terribles. ¿Cuánto discernimiento tengo de lo que realmente tiene valor para mí? Qué pregunta tan profunda y tan poderosa. Repitámosla. ¿Cuánto discernimiento tengo de lo que realmente tiene valor para mí? Mientras tenemos la disponibilidad de la presencia y acompañamiento del Espíritu Santo, y mientras intentamos permanecer en Cristo, ¿sabemos realmente cómo atesorar la presencia del Señor con nosotros? ¡Qué poderosa pregunta! La solución, te voy a dar la solución: no dejarnos robar por el principado del tiempo, el tiempo para orar, interceder, hacer guerra, leer la palabra, dedicar tiempo a Dios, estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Esa es la solución. Ahora vamos a mirar profecías de juicio y castigo. En esta sección del relato encontramos la explicación a la división del reino que acontece después del reinado de Salomón. El Señor había advertido a Salomón mediante sueños en contra de la idolatría. Debido a su desacato, o sea, la desobediencia de Salomón, ese desacato
a las indicaciones del Señor, todas las tribus, excepto una, que era la tribu de Judá, serían quitadas de la casa de David. Claro está, contemplar la realidad de esta advertencia, ya que vivió muchos años después de los hechos. El politeísmo se creía que cada pueblo, cada nación tenía su propio Dios, con D minúscula, porque ese Dios es un Dios ajeno. Este Dios estaba en control de las cosas en su propio territorio. El mal de Salomón no es una apostasía del verdadero y único Dios para luego servir a otros dioses paganos. Más bien, el verdadero pecado de Salomón es que ha traído a Israel, tierra perteneciente a Jehová, la adoración a dioses de pueblos ajenos. Era en cierto sentido un acto de traición. Traición a nuestro poderoso Dios. Como número 1, el pecado trae consigo juicio y castigo ante un Dios infinitamente perfecto, santo y justo. 2. El pecado es intolerable. Salomón no prestó atención a Dios, que se le había aparecido 2 veces para advertirle que no debía adorar a dioses ajenos. De aquí que la razón fundamental de la caída del rey más poderoso en la tierra fue la desobediencia al primer mandamiento de la ley divina. El gran pecado de Salomón fue el apartarse de Jehová. Esta experiencia es muy parecida a la de Israel en el desierto, después de la dedicación del tabernáculo. Es casi un misterio inexplicable el que un hombre que sube hasta lo más alto de su gloria caiga tan estrepitosamente, escandalosamente, hasta lo más bajo. Es interesante notar que el padre de Salomón, David, se esforzó por arrancar la idolatría de Israel. Y ahora es su propio hijo, Salomón, quien trata de restablecerla. Qué doloroso. Y el hecho de que Dios se le aparezca 2 veces hace aún más horrible e inexcusable el pecado. Jesús dijo, porque a todo aquel a quien se le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. De modo que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Pero sí, grande es el pecado, grande debe ser el castigo anunciado. Y este sería el rompimiento de la unidad gloriosa que hasta ahora había prevalecido en Israel. El reino se dividiría en 2 partes. El hijo Roboam reinaría sobre una sola tribu, Judá. Benjamín y Leví se consideran como una sola tribu. Se cree que otros israelitas se pasaron a los linderos de Judá para poder gozar de las bendiciones del verdadero culto a Dios. Todo esto estuvo sin duda dentro del propósito de Dios para la continuidad del pacto y de la línea de David. Porque aunque la casa de David fue humillada con la división, esta sería compensada con la venida del Salvador, de la tribu de Judá, descendiente de David. Sin embargo, este castigo va mezclado con la gracia y la misericordia de Dios. La división ocurriría, pero Dios dijo a Salomón, no lo haré en tus días. Dios demoró el castigo hasta la muerte de Salomón. Adversarios de Salomón. Vamos a mirar sus adversarios. Aunque a Salomón se le llama el rey de paz, sembró las semillas del odio, del descontento y de la rebelión. Increíble pero cierto. Por ello estuvo rodeado de enemigos por todas partes, que solo esperaban el tiempo oportuno para entrar en acción. Por eso cuidémonos mucho de lo que sembramos, porque lo que sembremos, esa va a ser la cosecha que vamos a tener. Algunos de estos, como Hadad, que era el príncipe de Edom como número 1, 2, Rezón,
otro opositor y adversario. 3, enemigo, un viejo empleado de Salomón llamado Jeroboam. Acordémonos que Hadad, el número 1, príncipe de Edom, era un enemigo acérrimo de Salomón. Aquí estamos enumerando 3 enemigos que le hicieron mucha guerra. ¿A causa de qué? De que Salomón sembró semillas de odio, de descontento y de rebelión. ¿Y qué fue la cosecha? Semejantes enemigos, llenos de odio, llenos de descontento y llenos de rebelión también. No creemos que este trío de adversarios fueron un castigo a la apostasía de Salomón en su vejez. Más bien, fueron enemigos que esperaron el tiempo de Dios para recoger el fruto de la semilla sembrada. Es que el pecado siempre nos alcanza, tarde o temprano. Y eso sí no lo podemos dejar pasar por alto. Lo tenemos que tener muy bien recordado. No lo podemos dejar olvidar. El pecado siempre nos alcanza, tarde o temprano. El mismo sabio Salomón ya había escrito: tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este fue el tiempo de Dios. Ahora viene la gran pregunta: ¿perdió Salomón su salvación? ¿Fue su apostasía total o parcial? La respuesta perfecta se la dejamos al Señor. Sin embargo, no hay duda de que el gran libro de Eclesiastés, escrito por Salomón en sus últimos días, es el fruto de un corazón arrepentido. ¿Quién podría escribir: teme a Dios y guarda sus mandamientos? Pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción. Eclesiastés 12, 13, 14. Qué hermosura de pregunta. Repitámosla. ¿Quién podría escribir: teme a Dios y guarda sus mandamientos? Pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción. Es una pregunta. Otra pregunta aquí. ¿Qué nos enseña la vida de Salomón? Primero, que el mostrar mucho celo exterior por el honor de Dios, como el que Salomón demostró en la edificación del templo, no es prueba suficiente de una vida íntegramente consagrada a Dios. Segundo, que acumular riquezas, fama y toda clase de bendiciones materiales solo multiplica las oportunidades y tentaciones para desviarse de Dios. Y también señala la debilidad de cada uno. La victoria completa solo se alcanza por el poder de la infinita gracia de Dios. Acordémonos de su preciosa gracia. Acordémonos que la gracia de Dios implica su presencia, su perdón, su poder, su amor y su rica misericordia. Porque a la hora de la verdad siempre necesitaremos de su presencia para todo. Porque no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, vamos a repetir esto acá. La victoria completa solo se alcanza por el poder de la infinita gracia de Dios. Por ello, Pablo testifica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo vamos a poder siempre y cuando la gracia de Dios esté con nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos pasión, hambre, sed, ganas, deleite, ansias por buscar su presencia. Porque recordemos que Él se esconde para que nosotros lo encontremos. Y si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Pero si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar.
porque el que no lo busca no lo encuentra. Por eso este mundo está como está, porque no muchos quieren buscar su presencia, no muchos quieren saber de Él, no muchos le creen a Él. Hay millones diciendo que Dios no existe y son ateos y se metieron en un montón de divisiones que hay hoy en día que son difíciles de enumerar porque son hasta complicadas para uno aprenderse todo eso, que los agnósticos, que los ateos y un montón ahí, la lista es grande. Entonces lo más lindo de todo es poderlo todo, porque Él es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada más hermoso que uno encontrarse semejantes gigantes que vienen al aprobio, que vienen a quererlo matar y a quererle robar a uno la paz, la felicidad, el gozo, el júbilo. Y saber que tenemos un poderoso gigante que es el que nos defiende y nos ayuda a tener victoria y nos ayuda a tener triunfo, bendición y a ser conquistadores y más que vencedores de nuestras batallas. Porque no hay nada más triste y más lamentable que uno tenerse que enfrentar solo y en grima a los gigantes. ¿A causa de qué? De que Dios está lejos de esa persona. Qué triste. Por eso hay tanto suicidio. ¿Por qué? Porque sencillamente viene el otro, el mentiroso, el que viene a matar, hurtar y destruir, y viene con sus engaños, sus mentiras, a decirle a la persona: es que usted no sirve para nada, es que usted no vale nada, es que usted no, nadie lo quiere, no, es que mejor es que se quite la vida, es que usted para qué sigue viviendo. Y así hay millones obedeciendo esa voz. ¿Y para dónde crees que va esa preciosa alma? Para una eternidad sin Cristo. Entonces es tiempo de que despertemos, de que volvamos en sí y queramos dar giros de 180 grados para caer en sus pies y decirle: Señor, yo sé que todo lo puedo contigo, porque tú eres el que me fortaleces, porque de ti viene mi fortaleza, de ti viene mi protección, de ti viene el sustento, la dirección, la conducción, el que tú me enrutes y me lleves a tierra de rectitud, que tú me orientes. Porque ya hemos hablado, quizá en otros mensajes, que el mundo dice: no, es que ya tienes el norte, pero no es lo mismo que tú tengas un norte, que tengas la orientación de Dios, concreta y certera, que por donde vas a ir, el poderoso gigante va a ir delante de ti, delante de mí, nosotros asidos, pegados de su mano, para nunca separarnos de Él. Y vamos a tener victoria total. Y vamos a ir esa tierra de rectitud. Y vamos a llegar a esos verdes y delicados pastos para tomar de los ríos, de las aguas del Espíritu. Esas aguas que nos vivifican, que nos avivan, que nos llenan, que nos saturan, que nos resucitan, que nos dan vida y nos llenan de salud, del reino de los cielos. Gracias te damos, mi amado Señor. Y como tercer punto, acuérdate que íbamos en primero, segundo y tercero. El que busca primeramente el reino de Dios y su justicia siempre tendrá problemas, porque el adversario se levanta, pero el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos dejará ver y palpar el campo de la salvación, que es lo más hermoso, que es lo más glorioso, que es lo más grande. Porque no olvidemos que salvación quiere decir salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Porque si buscamos la salvación, podremos, 1, disfrutar del completo cuidado y 2, de la provisión de Dios. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, y ahora vamos a orar en agradecimiento por habernos enseñado tu palabra, por haber pasado este tiempo con nosotros, porque es un deleite pasar tiempo contigo, porque ahí es donde encontramos la verdadera paz, que es la que necesitan muchas almas agobiadas, extraviadas, sin salida, viendo todo estrecho, viendo los caminos cerrados y teniendo montañas gigantes al frente y muros altos imposibles de escalar.
Gracias te damos, mi precioso Espíritu Santo, por haber pasado este tiempo con cada radio escucha, con cada uno de nosotros, porque te necesitamos y estamos en gran necesidad de ti. Estamos en principio de dolores y requerimos de tu preciosa presencia a gritos, mi amado Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros seamos llevados por el Espíritu y no por el corazón, que es malo y perverso, porque el corazón es perverso más que todas las cosas. Y el alma es lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decidimos. Por lo tanto, es puro pecado. Nosotros no podemos obedecerle ni al corazón ni al alma, porque el único que nos ayuda a limpiar el corazón eres tú, mi amado Señor. Nosotros nos tenemos que dejar guiar es por tu preciosa presencia, la que verdaderamente nos da todo, la que nos ayuda a no caer en tentaciones de este mundo, a no caer en mundanalidad ni en idolatría, como nos enseñaste en este mensaje, que este gran sabio que le habías dado tanta sabiduría, tantos talentos y dones, mira a dónde cayó, a adorar otros dioses ajenos delante de ti, dejándose llevar por mujeres incircuncisas, filisteas, mundanas. Líbranos, precioso Espíritu Santo, protégenos del mundo, la carne, Satanás, todo lo que nos conlleve a estar lejos de ti, toda tentación, toda debilidad, Padre mío. Ayúdanos, fortalécenos en ti, mi amado Dios Todopoderoso. No dejemos olvidar que hay 3 pasos que tiene el pecado, muy terroríficos, que le tenemos que tener mucho, pero mucho respeto a caer en esto, y mucha reverencia a ti, mi poderoso Dios, porque te necesitamos para nosotros poder vencer, porque de la única manera que nosotros vamos a poder con nuestras debilidades y con las tentaciones, la única salida es huir, no hay otra. Ese legado nos dejó José, eso fue lo que él hizo, huyó. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes a recordar siempre los 3 pasos del pecado. 1, consciente. 2, promueve. Y 3, participa. Padre mío, ayúdanos, Señor, porque también necesitamos cavilar, reflexionar en que debemos hacernos una pregunta. ¿No son la tolerancia y la complicidad otras maneras de pecar? Cuando nosotros toleramos y nos hacemos cómplices, entonces ahí el enemigo nos tienta, nos seduce. En este momento hay unos principados tremendos operando en este mundo a nivel planeta, y son la fascinación, el encantamiento y la hipnosis. Y hay un principado terrorífico, y es el principado del tiempo. Y ese principado hace que se nos robe todo el tiempo para no tener ni el más mínimo segundo para dedicárselo a Dios. Ese principado hace que uno se enmarañe, se enrede, se ocupe, se enferme, se debilite, se desfuerce para no buscar a Dios. Y es peligrosísimo porque ese principado ha hecho caer a los ungidos de tal forma que les roba todo el tiempo para buscar de su presencia. Y ahí es donde han caído hasta en la apostasía, han caído hasta en el suicidio. Es tremendísimo. Entonces, Señor, ayúdanos, Padre mío, porque te necesitamos en estos tiempos tan peligrosos. Necesitamos recordar que amar a Dios significa rendirse ante quien es un sobrecogedor
misterio santo. Es confiar en Dios, esa es la salida, esa es la solución, pero no estar en control, porque no nos olvidemos que lo hemos repetido en muchos mensajes, que hay una estrategia muy terrorífica de Satanás. La estrategia es que nosotros pongamos todo nuestro sentimiento, toda nuestra alma, volvernos bien almáticos en tratar de controlar algo que se nos sale de nuestro control. Eso es lo que está buscando siempre Satanás. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Cuál es la verdadera solución? Confianza, confiar en el Señor. Ahí es donde está nuestra salida. Confiar solamente en Él. Mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Amén y amén. Si quieres volver a escuchar el programa, nos puedes encontrar en Facebook, canal de YouTube y plataformas de podcast como La grandeza de su amor y su poder. Que del Señor, que del Señor, ¿dónde estoy? Que no lo siento. ¿Puede un hombre olvidar y dejar de sentir la presencia de su amigo fiel? Que del Señor, que del Señor, siento trabajando, nunca más puede un hombre olvidar y dejar de sentir la presencia de su amigo fiel. Puede un hombre olvidar y dejar de sentir la presencia de su amigo fiel. Señor, que del Señor, que del Señor, que del Señor.